Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos muchas gracias al Señor por esta mañana hermosa, ¿verdad? Un poco caliente aquí en Guanacaste, pero hermosa, porque todo lo que Dios hace es hermoso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando, hermanos, hoy en la palabra del Señor, en el Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un milagro que el Señor hizo. Gloria a Jesús. Como siempre, el Señor está haciendo milagros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar a leer en el Evangelio de San Juan, hermanos, capítulo 9, 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un saludo para todas las personas que me están viendo por este medio y que esta palabra sea de gran bendición en la vida de cada uno de nosotros y de ellos también. Amén. Y que el Señor haga milagros también, como vamos a leer este milagro que el Señor hizo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Leemos. Dice así, San Juan, capítulo 9, versículo 1. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos hermanos, a meditar en esta palabra. Voy a leer, hermanos, aquí unos puntos de esta palabra. Aquí hay, hermanos, dice que el Señor tiene aquí un propósito. Amén. Gloria a Dios. También hizo un milagro. También dice que hubo mucha gente que se asustó. Hubieron muchas cosas en esta palabra del Señor. En este milagro que Dios hizo, hubieron muchas cosas para meditar nosotros y para aprender. Amén. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo estaba el hombre? Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Amén. Gloria a Dios. Respondió Jesús: no es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria a Dios. Hermanos, vemos que siempre Dios tiene un propósito en todas las cosas. Aunque muchas veces nosotros no lo entendemos, aunque muchas veces, hermanos, nosotros pensamos cosas negativas, porque decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué así? Eso no puede ser. Pero, hermanos, recuerden, Dios tiene un propósito en todas las cosas. Gloria al Señor. Entonces leemos, hermano, que este hombre era ciego. Pero, como siempre nosotros, los seres humanos, tratamos siempre de pensar a nuestra manera, de ver las cosas a nuestra manera. Inmediatamente la gente le pregunta, y le preguntaron sus discípulos, y eran los discípulos, amén, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Aleluya. El Señor le dice: ni pecó él, ni pecaron sus padres. Amén. Pero, hermanos, antes vamos a meditar un poco. Yo quiero en este momento que ustedes, por un momentico, todos, cerremos los ojos, un momentico, todos. Gloria a Dios. Hermano, si en ese momento que tenemos los ojos cerrados, yo le digo a alguno de ustedes: hermano, ¿me va a traer un vaso de agua? Y usted con sus ojitos cerrados, dígame una cosa, sinceramente, ¿usted iría bien donde sabe que está el tubo, donde puede tomar el vaso de agua sin tropezar? Quiero que me conteste. ¿Iría?
estamos. Digamos que no, que estamos en un lugar donde no conocemos. ¿Iría tranquilo usted a traer el vaso de agua sin tropezar? Ninguno lo haríamos. Amén. Entonces, hermanos, pensemos en el problema de este hombre. Dicen que él era, hermano, dependiente de los demás. Él no podía hacer las cosas. Él no podía ir a hacer nada. Él tenía que depender de una persona o de alguien que le cuidara para hacer sus cosas. Amén. También, hermanos, nunca había tenido el placer o nunca había tenido, hermanos, la bendición que tenemos nosotros de poder ver cuando hay sol, cuando llueve, bueno, tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Que por medio de la vista nosotros podemos ver. Él no había tenido esa bendición. Gloria a Dios. Y también, hermanos, siendo reales, siendo sinceros, él era una carga para su familia. Una carga, hermanos, era y bien grave. Porque todo dependía de la familia de él. Gloria a Dios, dice. Hermanos, seguimos leyendo. Dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto fue un propósito, un momento que Dios iba a hacer en ese siervo, ese milagro, que solamente Jesús lo podía hacer. No dice la Biblia, hermanos, cuánto tiempo oró él para que Dios hiciera ese milagro en él. La Biblia no dice. Pero llegó un día, un momento en que Dios hizo el milagro. Amén. Gloria a Jesús. En el versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, el día y la noche. Amén. El Señor habla aquí. Dice que Él me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, el día se refiere a su tiempo aquí en la tierra. Ese era el tiempo de Jesús. ¿Cuánto fue el ministerio de Jesús en esta tierra? ¿Cuánto tiempo duró él haciendo el ministerio en esta tierra? 3 años. Y se fue. En ese tiempo, hermano, si usted y yo hemos leído la Biblia, hemos podido ver porque estamos leyendo la palabra y sabemos que la palabra de Dios es verdad. Amén. Pero ¿cuántos milagros hizo el Señor en ese tiempo? ¿A cuántos ciegos? ¿A paralíticos? Resucitó muertos. Amén. Multiplicó los panes. Sanó leprosos. ¿Qué no hizo Jesús? Amén. Dice. Pero el Señor dice, comparaba su ministerio con el día y la noche. El día se refiere a su tiempo en la tierra, la noche a su salida de este mundo. Dice, él tuvo un ministerio corto, hermano, 3 años, y no tenía tiempo que perder, porque él sabía que era el tiempo de él. Entonces, hermanos, él aprovechó el tiempo en lo que más pudo, que fue hacer la obra de Dios y servirle al Señor. Amén. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Que nosotros también tenemos, amén, que enfocarnos, hermanos. Tenemos también, hermanos, que aprovechar el tiempo mientras que estemos en este mundo.
mientras que tengamos vida. Amén. ¿Para qué? Para servirle al Señor, para llevar la palabra de Dios, para poder llevar, hermana, la vista espiritual a mucha gente que tiene vista natural, podamos decirlo. Pero, hermanos, hay mucha gente que necesita la vista espiritual. Amén. ¿Y quiénes somos los portadores de llevar la luz del Evangelio? Somos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice así, hermanos: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Y así es, y así fue. Él fue y es la luz del mundo. Porque todavía, hermano, dice la palabra de Dios: el que a mí viene no andará en tinieblas. Amén. Sino que tendrá la luz verdadera, que es Jesús. Dice, dicho esto, hermanos, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos, hermanos, que él hizo, dice, lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Amén. Gloria a Dios. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Gloria a Dios. Una, hermano, de las cualidades que este hombre recibió ese milagro, hermano, fue la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es, hermano, lo más importante para nuestras vidas. Amén. Y todos sabemos, hermanos, lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y nos habla a través de sus mandamientos y a través de la obediencia. El Señor promete bendecir a la persona que es obediente a su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que fue entonces y se lavó y regresó bien. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí, hermanos, sucedió el milagro. Aquí sucedió el milagro, hermanos. Este hombre recibió el milagro de poder recibir la vista que él anhelaba, hermanos. Pero Dios tiene un momento para todo. Fue en ese momento, hermano. Si Jesús no hubiera, dice, visto a este hombre que estaba ciego ahí, hermano, nunca hubiera recibido la vista. Pero el Señor vino exactamente, hermano, a deshacer las obras de las tinieblas. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, entonces dice, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Que cuando usted le hagan una pregunta de las cosas de Dios, usted tenga convicción en su vida para responder diciendo: así es, yo soy, dijo él. Amén. Pero notemos, hermanos, que los vecinos se asombraron. Pero qué terrible, no se alegraron del milagro del cielo que Dios había hecho. Ellos no se alegraron, hermanos, sino que comenzaron a preguntarle y a decirle: ¿cómo recibió usted la vista? En lugar, hermanos, de regocijarse porque Dios había hecho ese milagro en ese hombre que tenía, no dice cuántos años, pero me imagino que eran muchos los años de estar ahí como mendigo pidiendo, hermano, en lugar de ir y dar un abrazo, regocijarse y alegrarse por el milagro que Dios había hecho, comenzaron, hermano, más bien a indagar cómo era que Dios había hecho el milagro en su vida. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Y hoy en día, hermano, cuando mucha gente se convierte a Jesús, cuando mucha gente llega al conocimiento del Evangelio de Dios, quizás son personas que están como mendigos,
Quizás hay mucha gente, hermana, que en estos tiempos están atados a los vicios, están atados, hermanos, a tantas cosas que hay. Y Jesús llega a la vida de esas personas. El Señor se les revela, el Señor hace la obra en ellos. El Espíritu Santo los cambia, el Espíritu Santo los transforma. Pero mucha gente, inclusive familiares, en lugar de alegrarse, en lugar de regocijarse, hermanos, se enojan. Porque comienzan a decir, ya usted se salió de aquí, ya usted se salió de allá. En lugar, hermanos, de alegrarse con la persona, abrazarse y regocijarse y alabar a Dios, porque para esto fue que Jesús vino a este mundo, hermanos, a hacer esos milagros que nadie podía hacer en esta tierra, solo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dice entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Usted sabe por qué él dijo no sé? Porque el Señor hizo el milagro. El Señor lo mandó que fuera al estanque de Siloé. Pero hermanos, él no había visto a Jesús. Él no conocía a Jesús. Él había sido obediente a la palabra. Obedeció el mandato de Jesús. Pero él no había visto a Jesús. Todavía no lo conocía. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. ¿A dónde había ido él cuando él recibió la vista? Si nosotros vemos aquí, hermanos, en el versículo 8, dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, no es este el que me mendigaba. Podemos nosotros pensar que él vio y fue tanta la alegría y el gozo que se fue para la casa donde él vivía. Que se fue a la casa donde él vivía porque él quería conocer a dónde era que él vivía, a dónde había nacido, quiénes eran sus vecinos. Él quería ver, hermanos, ver su casita donde él había nacido. Porque aquí dice que los primeros dicen, entonces los vecinos y los que antes le han visto. Quiere decir, hermanos, que pero a Jesús no lo había visto. Y sin embargo, como le digo, en lugar de ellos alegrarse, más bien comenzaron, hermanos, a hacerle preguntas. ¿Cómo había recibido la vista? Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. 9:8. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, en el versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Dice, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Gloria a Dios. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? Comenzaron a hacerle preguntas, comenzaron hermanos, como hacerle ver a él que él había seguro cometido un pecado por haber aceptado que Jesús hiciera el milagro de la sanidad. Pero los judíos, en el versículo 18, dice, no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, el que nació ciego. Pero como ve ahora no lo sabemos. O quién sabe, edad tiene, preguntarle a él. ¿Sabe por qué los papás tenían miedo
de decir que Jesús le había sanado, hermano, porque habían acordado todos que el que se declaraba, amén, dice, que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la ciudad. Entonces los padres tampoco no quisieron decir, por eso ellos dijeron, edad tiene, preguntarle a él. Como diciendo, también los papás lo dejaron. No lo apoyaron. Gloria a Dios. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió al tipo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues este es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde, dice, sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Gloria a Dios, hermanos. El Señor hizo el milagro y todavía, hermanos, aquí, vamos leyendo hasta el capítulo, el versículo 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y les expulsaron. ¿Usted sabe por qué le dijeron que tú naciste en pecado? Porque ellos le habían dicho que quién había pecado para que él estuviera ciego, o él o los padres. Hasta eso, hermano, juzgar y condenar al papá, a la mamá del ciego y también al ciego, a los tres. Pero Jesús dijo, no es así, es para que la gloria del Señor sea manifiesta. Amén. Hermano, nosotros vemos aquí que Dios es grande, que Dios es poderoso, hermanos, y que Él termina su obra. Él termina su obra es completa. Cuando Él le dijo a este hombre, ve al Siloé, le dice, ve a la barca del estanque Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó bien. Si este ciego no hubiera obedecido al Señor, él no recibe el milagro de la vista. Y el Señor a nosotros, hermanos, nos dice en su santa palabra, en el Evangelio de San Juan, amén, gloria a Dios, dice otra cosa que Dios quiere que el hombre haga, y también es un mandato de Dios para que podamos entrar al reino de los cielos. Si nosotros leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, Jesús y Nicodemo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Amén. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está reconociendo a este hombre que él venía del cielo y que él hacía milagros. Amén. Pero, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claramente lo dice, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Esta es también una palabra que el Señor nos pide en obediencia. Amén. ¿Y cómo es, hermanos? Nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es que podemos nacer de nuevo? Yo no sé si mucha gente se
la única forma de nacer de nuevo es cuando nosotros, hermanos, reconocemos a Jesús y le aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, el Señor comienza a cambiarnos, hermanos, a transformarnos. Y por eso la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Dice, por eso hoy Dios nos invita, hermanos, a venir a los pies de Jesús. Amén. Para ser salvos. Y también para abrir nuestra vista espiritual. Gloria a Dios. Y nosotros también tenemos que aceptarlo y reconocerlo como el único suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. Pero yo quiero decir, hermano, el Señor terminó la obra bien hecha con este siglo. Porque aquí, el último versículo que leímos dice, y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y uno dice, Señor, ¿qué pasó? El ciego se quedó ahí. Lo expulsaron. Habló de Jesús, pero no había visto a Jesús. Él no lo había visto. Él no lo había visto. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, pero si nosotros leemos un poquito más ahí dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Usted cree, hermano, que cuando nosotros pasamos problemas, tenemos situaciones difíciles, que todo el mundo, yo pienso que no hay nadie que pueda levantar su mano y decir, yo no tengo ni un solo problema? No lo hay. Pero usted cree que Jesús no se da cuenta cuando usted, por aceptar a Cristo, por convertirse al Señor, no tiene problemas en su casa, con su familia, con sus amistades, con los amigos, en el trabajo, donde quiera que esté? Cuando una persona acepta a Jesús, reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿usted cree que no tiene problemas? Sí los tiene, pero ¿sabe qué? Oyó Jesús que le habían expulsado y llamándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aleluya. ¿Usted cree que también Jesús lo había abandonado cuando lo expulsaron? No, Él no lo había abandonado, hermanos. Igual que hoy en día nosotros, Jesús no nos abandona. Hermanos, en ningún momento el Señor nos abandona. En ningún momento el Señor nos deja. Que sucede esto, que sucede aquello, que no hay esperanza. Esta semana llegó una mujer a mi casa y llegó llorando, me tocó la puerta y me dijo, pastora, tengo un problema tan grande que ya no puedo más. Y sé, así me dijo, y sé que no hay solución ya para este problema. Yo me le quedé viendo y le dije, ¿cómo? No hay solución para este problema. No lo hay. Ya no más. Ya me cansé. Hasta que dijo unas cosas que no voy a repetir. Y yo dije, hermana, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo va a ser posible que el Señor no tenga respuesta para ese problema? Claro que el Señor la tiene. Pero ella quería, hermanos, que el Señor le contestara aquello que ella le estaba pidiendo. Y como ella vio que el Señor no se lo contestó, llegó desesperada, llegó diciendo un montón de cosas. Y yo le dije, hermana, ¿dónde está la fe suya? ¿En quién ha creído usted? ¿En el problema que usted ve o en Jesús, que tiene el control de todas las cosas? Si usted ha creído en Jesús, que tiene control de todas las cosas, este problema tiene solución. Pero si usted no ha creído en Jesús y usted ha creído que usted es la que puede hacer la solución, es la que puede cambiar a esa persona, es la que puede transformarle, se equivocó. Usted no puede hacer nada. Es Jesús el que lo hace. Y creo que me entendí. Y creo que me entendí. Entonces, hermanos, oyó Jesús que le habían
y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Es decir, le sanó la vista. Es decir, hermanos, lo llevaron lo acusar por el milagro que Dios había hecho en él. Aún hasta sus propios padres lo dejaron y dijeron: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Porque no querían enfrentar a los judíos, a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga. Pero Jesús le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Y qué dice? Y le dijo: creo, Señor, y le habló. ¿Se le reveló Jesús al cielo o no se le reveló? Se le reveló el Señor. Y yo sé, hermanos, que él siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho el milagro que nadie en la tierra lo había hecho. Entonces, hermanos, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le respondió: si fueres ciegos, no tendrías pecado, mas ahora pues decís: vemos, vuestro pecado permanece. Porque ellos tenían vista, vieron a Jesús, vieron el milagro que el Señor había hecho y sabían de todo lo que Jesús había hecho, pero ¿sabe qué, hermano? No lo aceptaron, no lo reconocieron, lo rechazaron. Y el ciego, que era ciego y que Dios le dio la vista, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, se convirtió al Señor y le adoró. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros tenemos una bendición muy grande de que ahora en este tiempo tenemos a Jesús. Amén. Tenemos al Señor Todopoderoso, hermanos. Él nos abrió la vista espiritual. Y tenemos también, hermanos, que nosotros llevar la palabra de Dios para mucha gente que no ha llegado a Jesús, que no ha conocido la palabra, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que llegue al conocimiento de la palabra. Amén. ¿Para qué? Para que mucha gente también que ve no sea ciega humanamente, sino que pueda ver con la vista espiritual, reconocer a Jesús, hermanos, y recibir la salvación que Jesús vino a hacer en esta tierra. Amén. Como dice su palabra, hermanos, en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Que Dios me lo bendiga en esta mañana. Amén. Que Dios nos use. Y así también pido por todas las personas que me están escuchando, que si necesitan volverse al Señor, necesitan acercar a Cristo, necesitan buscar en Él, hermanos, lo que mucha gente anda buscando en esta tierra y no la encuentra, que es la paz que viene de Él. La solución de los problemas está en Jesús. Usted que necesita sanidad, usted que está viendo esta mañana y está escuchando esta palabra, este mensaje, el que está en un hospital internado, quizás el que tiene problemas en su hogar, con sus padres, los hijos, muchas madres pidiendo a Dios, mucha gente clamando al Dios vivo, al único que tiene poder para hacer milagros. En este momento, Padre, yo pido en el nombre de Jesús, Señor, que estas personas que están escuchando esta palabra, que también así como